¿Está mal? No, ¿cómo va a estar mal? Sería lo mismo que decir que está mal tener sexo por el sexo mismo. Está muy bien. Pero si uno no diferencia, no termina de entender el sentido de la vida nunca. Hay algo donde no terminas de entender el sentido de la vida si no conseguís descubrir esto. Ese teatro, esa idea teatro, se da en un teatro que tiene ciertas características. En principio, es muy curioso. Estamos hablando de idea teatro, pareceríamos estar hablando de ideología. Y cuando uno habla de esto, parecería hablar de discurso o de sermón, ¿no? Vos me estás diciendo bajar línea, ¿no? Parecería cuando uno dice una idea teatro, baja línea, el sermón, el discurso. Y curiosamente es todo lo contrario. Cuando el teatro sermonea o discursea, se le ven los piolines por todos lados y hay algo donde se vuelve insufrible, ¿no? Cualquier teatro que sermonee es insufrible. Yo, mis primeras obras eran muy sermoneadoras, por eso no las he publicado nunca. Y nunca daría la autorización para que... Porque eran obras de barricada, donde yo quería convencer al otro de cosas de las que estaba convencida, pero lo hacía de una manera muy despectiva con el otro. Es como decir, mira, yo te voy a explicar cómo es la realidad. Ni siquiera mis obras eran así. Te voy a explicar cómo es la realidad. Y además lo que vos pienses, olvídate de lo que vos pienses, pensá en lo que pienso. Y entonces, ese lugar de soberbia, que yo impugno, donde yo pensaba así, yo también, yo me acerqué al teatro por impulso, más por impulso político que por otra cosa. Fui captado por algo, pero cuando estuve adentro del teatro, el teatro me preñó, el teatro me descubrió eso. Cuando uno piensa en ¿para quién hacer teatro?, que era la segunda de las preguntas de esta charla, ¿para quién hacemos teatro? Siempre aparece un equívoco. Cuando uno piensa, por ejemplo, en una idea teatro, pensaría para el pueblo, para las masas, para el público. O si estás pensando en la teca, para el público que puede pagar 200 mangos en la calle Corrientes, que es un target, como si fuera televisión, ¿no? Gente de clase media con... Cada vez que un creador piensa en esos targets, se equivoca. Cada vez que piensa en esas hipótesis, construye algo absolutamente artificial, que en el mejor de los casos, los actores se encargarán de volver natural moviéndolo con alguna alegría. Es decir, Peter Brook habla del teatro vivo y del teatro muerto. Buena parte del teatro que se hace en el mundo es teatro muerto. El teatro muerto son unos cadavercitos que se hacen con falta de alma y de cuerpo, que los actores luego se encargarán de ponerle alma y cuerpo. Lo transformarán en algo gozoso frente al ojo del espectador. Lo que nunca podrán darle es alma, le podrán poner cuerpo, nunca le podrán dar alma, nunca le podrán dar carozo, nunca le podrán dar valor reproductivo a ese teatro. El teatro, curiosamente, se sigue haciendo en una hipótesis de encuentro cara a cara. Y este es uno de los secretos del placer de ir a ver teatro. Que cuando alguien hizo buen teatro, yo me siento y pensaba en mí. A mí me pasa con alguna poesía. Yo siempre digo que he tomado decisiones en mi vida empujado por González Tuñón, que mencionaba hace un rato. Leer una poesía de González Tuñón y decir, dejo el laburo. Dejo el laburo. Se va a la mierda, dejo el laburo. Tiene razón González Tuñón. Absoluta razón. La vida es un universo de caminos que parten y caminos que vuelven. Para decir estuve, hay que partir. Parto, me voy, ya está, me voy, dejo este laburo y me dedico al teatro. Sí, ¿dónde? ¿En una poesía? Sí. Sí, efectivamente, ese es el encuentro. Ese es el encuentro poderoso. Pero ese encuentro, la sensación, lo escribió para mí. ¿Qué tipo preocupado por el mundo? A cada uno le escribió una poesía. Mira, a mí me escribió esta. Es decir, ese fenómeno que pasa es porque el teatro no está escrito para un target, que es lo que nos pasa en la tele, como la sensación de es general y entonces es para nadie. Es curioso, hago una digresión. Estaba tomando café recién con alguien que hizo mucho show circense y demás, ¿no? Un maestro de pista en grandes circos. Y él me decía una cosa, decía, la primera vez que salí en el Tiani y vi 1.600 personas delante mío, se me cerró así, dice, no,
Yo le decía, yo no voy a poder hablar delante de 1.600 personas. Dice, y a los 2 minutos me di cuenta que 1.600 no eran nadie y que 20 en el Teatro del Pueblo me hacían temblar. Que en realidad eran tantas que no eran nadie. Y que entonces yo estaba hablando para nadie, para el vacío, y se me fue toda la preocupación. La tele tiene algo de eso, es para nadie, es para todos, por lo tanto no es para alguien en particular. El teatro, cuando yo veo el Zoo de Cristal, yo tengo la sensación de cómo conoció la casa de mi infancia, cómo hizo Tennessee Williams para conocer la casa de mi infancia. ¿Cómo? A ver, Laura Whitfield fui yo fui un cacho Laura Whitfield. Todos fuimos todos. Hay algo de la sensación de, y hay algo ahí que me pasa la sensación de me está mirando a la cara. ¿Cómo se produce el fenómeno? El fenómeno se produce porque al crear teatro en realidad no creamos para las masas, para las audiencias. En realidad, lo sepamos o no, el creador trabaja con una dirección. Brecht dice, Brecht dice, escribo para Carlos Marx sentado en la tercera fila. Esa sensación de, hay alguien que de alguna manera se constituye en un interlocutor para el que estoy trabajando. Jean Genet dice, no escribimos para los hijos que vendrán, escribimos para los muertos que se fueron. Y eso es una cosa medio tremendista, qué negativo, que sí es fantástico lo que él dice, escribimos para nuestros fantasmas, escribimos para los que tenemos adentro de la cabeza, no para los que no conocemos. Siempre estamos escribiendo para nuestros fantasmas. El teatro se hace, en mi caso como escritor más específicamente, yo trabajo mucho con códigos casi personales, pero personales. Pues hay momentos que yo le hablo a alguien que conozco mucho. Yo le he escrito mucho a mis padres, le he escrito mucho a mis hijos, le he escrito a amigos, le he escrito a mujeres a las que he amado, le he escrito... Hay algo de la construcción cara a cara, esa interlocución, en la cual se produce este mismo fenómeno. Yo no estoy hablando para todos. La sensación, yo tengo identificado, yo sé quién está. Hay algunos que conozco. Cuando miro a algunos, los reconozco y sé, y de alguna manera se transforman en interlocutores directos que filtran sentido y forma. Porque el tono de toda construcción de sentido está dado por una hipótesis de interlocución. Cuanto más pequeña es, cuanto más singular y más personalizada, más rica es la convención, porque uno supone muchas cosas que el otro entiende, hay mucho sobre... Bien, el teatro sigue manteniendo algo artesanal de construirse para la cabeza de alguien. La tele lo ha perdido. La tele tiene algo donde si no podemos, porque ¿cuál es la función de la televisión? ¿Vender detergente? No tiene otra función. No le interesa a la televisión otra cosa que no sea vender detergente. Por lo tanto, no, pero no te dirijas a uno, porque ¿sabés qué pasa? Si te dirigís a uno, estamos perdiendo muchos millones. Vos tenés que tratar de agarrar a todos. En esa generalidad es donde es general, pero nunca es singular. El teatro sigue siendo singular. Pero he aquí que para hablarle a uno hay que aceptar la falta de masividad. Y esto significa aceptar al teatro en lo que es, no tratar de transformarlo en otra cosa. Ahora estábamos pensando en el para quién y yo te digo, es para cada uno de los tuyos. Contaba ahora en Río de Janeiro, en una charla, alguien me preguntaba, allí se hizo una obra mía, Chao Mr. X, que se trata de 4 chicos de 10 años en una vereda del Gran Buenos Aires en 1958. Y ayer vino una periodista a casa a hacerme una nota que es de San Martín y me volvió a preguntar lo mismo. Y yo le decía, ¿sabes qué curioso? Cuando yo escribía Chao Mr. X, yo le decía a mi maestro, a Ricardo Monti, Ricardo, ¿a quién carajo le va a interesar mi vida? Yo estoy escribiendo. Y él me decía, no te preguntes, no, nunca te preguntes eso. Esto que estás haciendo es lo que está... Yo decía, pero no le va a interesar a nadie. ¿Quién va a hacer una obra donde hasta los personajes se llaman como se llamaban los locos de mi cuadra? Y yo puse los nombres uno por uno. Cada tanto recibo mail de gente de San Martín que dice, porque vos en la obra hablas de mi abuelo, Benfato, y después hablas de fulano. Era una construcción absolutamente singular, definitivamente singular. A mí lo que me resulta curiosísimo es que se estrenó en 1980 y hasta ahora no bajó nunca. No bajó. Siempre termina una temporada y siempre hay un grupo en algún lugar del mundo que la está haciendo y a veces simultáneamente.
sube uno, baja el otro, baja uno, sube el otro, baja uno, sube el otro, baja uno, sube el otro. La sensación de es interminable. Y si alguien me pregunta, le gusta mucho al público porque pensaste en el público, yo diría todo lo contrario, le gusta mucho al público porque pensé en mis amigos de San Martín, en mi mamá, en mi papá, en aquellos con los que compartimos ese lugar de emoción en relación a la evocación del pasado. Son gente absolutamente concreta. Cuando pensamos en el para quién, en realidad el teatro debe, yo creo que parte del secreto del teatro es descubrir esta subjetividad. Descubrir que el teatro lo que te permite es hablarle a tu mamá, hablarle a tu tía, hablar. El teatro es un cara a cara, lo saben muy bien los actores, y acá hay unos cuantos. Cuando vos haces una función para 200 y no te pasa nada, pero ese día está tu tía y temblás como una hoja. Pues ¿y por qué mi tía? ¿Y por qué? Porque es un cara a cara, porque es ella, porque esa es una presencia real. Porque hay alguien donde vos sabés, donde no es nadie, no es una audiencia, es una presencia. El teatro se constituye en esto y parte del secreto del buen teatro tiene que ver con aceptar la subjetividad, con aceptar de que el artista trabaja sobre un fenómeno definitivamente subjetivo, construyendo un acto objetivo que es la idea teatro. Que después todo el mundo después dirá, no hay una obra que hable del poder como Macbeth, pero él no escribió sobre el poder, él escribió sobre Macbeth, él escribió sobre algo que lo conmovía. Y cuando pensaba en Lady Macbeth, frotándose la mano para sacar un cacho de sangre que le había pegado, sentía la sangre en la mano. No era una... mirá qué linda analogía que se me ocurrió. Ella tiene las manos sucias, entonces dice, la culpa es como la sangre, que uno no se la puede sacar. No, es al revés. Él sintió sangre en la mano, y cuando sintió sangre en la mano construyó una idea teatro en forma de metáfora, que hasta el día de hoy sigue existiendo y se sigue diciendo las manos manchadas de sangre. Y las manos manchadas de sangre se inaugura en términos de literatura con Macbeth. Hay algo de esta mujer que se frota las manos y no se puede sacar la mancha de sangre, que aparece allí porque Shakespeare sintió eso. El teatro es resultado de eso que sentimos. Entonces, hasta que uno no entiende esto, empieza a pensar en el teatro como un sistema, como un mecanismo de construcción. Yo hago esto, hago esto, hago esto, está todo bien. Pero ¿a quién? ¿Vos y quién? ¿Vos y qué fantasma? ¿Vos y qué muerto? ¿Vos y qué ojos? ¿A quién estás mirando? Cuando uno entiende esto es cuando empieza a sentir la verdadera felicidad de la creación teatral, porque empieza a construir uno de esos discursos que la gente entenderá de mil maneras y uno sabe que es de otra. Digamos, donde yo sé de qué hablo cuando hablo de los chicos de Misterix. Sin embargo, hay gente que se ve reflejada y ve absolutamente otra. Pero yo pensaba en eso. Una obra se independiza en el momento en el que el otro muerde la manzana, siente el gusto en el paladar y le atribuye a eso un valor, y en ese momento se independiza, en ese momento es absolutamente libre y ha cumplido su función. Allí sí, ese tipo que se va y sobre la milanesa discute sobre la obra que ahora está metida en su cabeza, a pesar de que vos estabas pensando en tu tía, no importa, que elegiste las palabras porque las entendería un amigo. Yo invento muchas palabras. Mis obras están llenas de palabras inventadas. Nadie las descubre nunca. Nunca nadie, salvo que yo vaya y se lo cuente a la escuela de espectadores de Dubati y después me pregunten cuáles son, nadie se entera, nadie dice, no, porque el lenguaje, sí, el lenguaje, pero el lenguaje hay muchas palabras inventadas. Yo invento como loco. ¿Y por qué invento? A veces son chistes, o uso palabras raras que usaba mi mamá, por ejemplo, que no querían decir nada. Y que a mí me gustan porque a mí me suenan en el oído. Es decir, es una construcción subjetiva. De la misma manera que un pintor trabaja con colores, que no necesariamente representan el color perfecto de la zanahoria. ¿Qué me importa si es el color de la zanahoria o es el color de la zanahoria? Es el color con el que yo quiero trabajar. Yo a veces elijo palabras, cuando no las encuentro las invento. Es decir, es siempre un hecho de subjetividad. No importa la realidad de ese texto y de ese espectáculo. Lo que importa es que lee el otro en esa construcción. Por último, y ahora sí para el cómo hacer teatro, no hay otra manera de entender la posibilidad de pensar en una idea teatro, sino pensando en un teatro que trabaje sobre una hipótesis de experimentación. Es decir,
Un teatro que entienda que si de lo que se trata es de un pensamiento analógico, el pensamiento no es ni mágico, ni automático, ni mecánico, el pensamiento es algo que surge del esfuerzo de transitar. Cuando uno se pregunta por qué lo más interesante y lo más trascendente de ese teatro porteño del que hablábamos aparece en el teatro independiente, es simplemente porque en el teatro independiente aparece esa voluntad, esa pasión y esa paciencia. El teatro construido fuera de esa paciencia, de esa voluntad, de esa angustia, en realidad es comida rápida. El teatro comercial, que se ensaya en 2 meses, a los pedos, con actores que hacen televisión y entonces vienen a los ensayos cuando pueden, porque con las letras más o menos sabidas y agarradas con alfileres mientras se las va tirando el traspunte. Con la idea de, bueno, después que estrenamos esto crece, en realidad ese es el teatro muerto del que habla Bruch. Es un teatro de mentiritas. Hay algo donde nunca se termina de crear la realidad. Es un hecho social. Insisto, ¿está mal? No, bueno, estas son las leyes del juego, uno lo sabe. Yo voy a laburar a un teatro comercial, voy a laburar a un teatro oficial y tengo que aceptar las pautas de este teatro, o no. Yo no las acepto, yo voy a trabajar en San Martín, pero ensayo 6 meses antes en mi estudio. Entonces dice, pero vos estás loco, te pagan 2 meses y ensayás 8, sí. ¿Por qué? Porque yo no podría trabajar de otra manera, porque mi objetivo es ese. Mi objetivo no es montar una obra. Cuando uno piensa en montar una obra, en general piensa simplemente en esto, se aprende la letra, se pone, se arma, y para eso te pagan el oficio. ¿Está mal? No, está bien, yo tengo mi oficio y vivo de eso. Lo que está mal es creer que eso es otra cosa. Cuando uno entiende esto, yo voy a ver un espectáculo que me trasciende, un espectáculo que me atraviesa, un espectáculo que me modifica. En la esencia de este espectáculo siempre está esa ecuación imposible de trabajo. Alguien invirtió más de lo que está sacando. Y esa es una de las características del teatro independiente. El teatro independiente invierte más de lo que se gana. Yo ensayo 8 meses y a mí dice, ¿por qué ensayas 8 meses? Tanto tardan mi tía diría, ¿tanto tardan los actores en aprenderse la letra? Ay, ¿por qué 8 meses? ¿Por qué no 2? Que nadie sabe por qué, dicen 2. Se ha establecido eso en los teatros oficiales, además, que curiosamente, lo que es muy raro es que la ecuación es lo más caro, el teatro comercial, que es el más caro, es el más barato en términos de realización. Porque lo único que te ponen es una gran escenografía, porque la gente quiere ver una escenografía importante. Es curioso. El otro día saliendo del Maipo de ver, ¿cómo se llama? Escena de la vida conyugal, que con buen tino la directora armó una cámara negra y los puso a ellos ahí, los plantó en una cámara negra, que estaba muy bien. Salíamos y una señora le decía a la otra, ni una escenografía, Betty, la quieren toda para ellos. Me encantó eso, como la sensación de quieren ganar más plata, ¿entendés? Quieren ganar más plata. Yo vengo acá y pago 200 mangos, dame una gran escenografía. Y entonces a veces la escenografía es absolutamente inútil. Yo he visto producciones comerciales de escenografía definitivamente inútil, pero bonita y grande. Es como... no sirve, pero mirá qué cancha. Y mirá cómo se mueve, y mirá cómo te la ilumino, mirá, sorpresa, sorpresa, ¡blum! Apareció una luz de ahí. Ay, mirá, que de dónde salió, de dónde sacó la luz este alma mía. Es una gilada. En realidad lo que vale es el otro fenómeno. Y es muy curioso. Y el teatro oficial, peor. Porque el teatro oficial, no nos olvidemos, nosotros tenemos 200 mangos la entrada. El teatro oficial es el más caro de todos. Porque vale 50 mangos o 60, pero eso porque tiene 70, pero tiene una subvención extraordinaria que es la que permite hacer eso. Y la subvención, ¿quién la garpa? Nosotros, por lo es el más caro de todos los teatros. Entonces, es curioso que un teatro oficial te diga, tenés que montar en 2 meses, cuando en realidad sería la función del teatro oficial decir, ¿cuántos meses se necesitan?
Se necesitan 5 meses, se necesitan 6, bueno, vamos a trabajar 6 meses. Vamos a hacer trabajo de investigación. Cada tanto algún teatro oficial dice eso y dice, esa es la experiencia experimental que hacemos este año. Con seguridad eso debería ser el mecanismo. El mecanismo es, cada espectáculo lleva el tiempo que lleva. No es que obligadamente lleva 5, lleva 6, lleva el tiempo que lleva. Lleva el tiempo que lleva ponerlo a vivir, porque hasta que no se pone a vivir no existe eso. Entonces, ¿cómo se estrena generalmente en el teatro comercial o en el teatro oficial? Se estrena comida rápida. Y la comida rápida es comida chatarra. ¿De qué te llena? Te llena de harina y grasa. El teatro comercial es muy grasa. Muy grasa. Estas escenografías que se mueven y que brillan y que... es muy grasa. La sensación es llena. Pero está más crudo que un sushi, tarado eso. Eso no, en realidad, eso lo que no tiene es elaboración. Un buen teatro es un guiso que exige, como todo buen guiso, ser cocinado por separado. Los ingredientes del guiso se cocinan separados. Pusiste la papa muy temprano, se te volvió puré dentro del guiso, una porquería. La papa hay que ponerla en un momento, que es cuando la vas a sacar a punto. Entonces, vos sabés que la carne va de una manera y la panceta va de... Primero pones la panceta, y la panceta es la que te permite luego hacer el fondo de cocción, y luego pondrás la carne y dorarás, y luego y sacarás la carne y vas a... Mirá, a esta hora ya empezamos a pensar en comida. Y vas a dorar la cebolla y el morrón, y luego le vas a poner el caldo y el tomate, y la papa va a ir en el momento que digas cuánto le falta a la carne. Ese guiso que se cocina durante un largo tiempo para que la carne quede a punto, y que además a veces hasta te obliga a la paciencia del sacrificio de decir, está riquísimo, sí, tapalo, guardalo, comete un sándwich que mañana recalentado va a estar muchísimo mejor. Eso es el teatro independiente. Ese fenómeno que en todo festival internacional se valoriza, que venga a un teatro, que venga a Bartiz. Acabo de ver el espectáculo de Bartiz, está muy bien, 2 años de trabajo, 17 actores. ¿Quién le garpa a 17 actores 2 años de trabajo? Y aunque no esté bien, supongamos que uno lo ve y dice, me gustó más, algún amigo salió y dice, pero a mí me gustó más tal otro. Yo digo, por supuesto, siempre pasa eso. El horror de los artistas es que nos ponen en un mecanismo de escalera. Entonces dicen, el que viene es un escalón más arriba. Yo, toma, un escalón más arriba. No hay escalera. Esto es desparramo. A veces tengo muchas ganas de ir abajo. Y me voy y hago una cosa donde la voy y después tengo ganas de hacer una cosa chiquita, acotada, o no tengo por qué haber creado algo que al público le pase lo mismo. Los artistas trabajamos en desparramo. Lo que importa es esa ecuación entre trabajo y resultado. Y esta ecuación siempre es negativa en términos capitalistas. Y uno empieza a entender por qué la actividad artística es contracultural, por qué la actividad artística es contrasistema, por qué la actividad artística resulta siempre una alternativa, y siempre es el arte en el otro a una forma de construcción. Entonces, el teatro comercial te dice, construir dentro del parámetro comercial fordista. Entra algo por acá le pones, viste, tiempo moderno de Chaplin. Algo entra por acá le pones la tuerca, acá le pongo otra cosa, y ahí está, el 20 de junio estás estrenando y salió, viste, 3 semanitas, está listo. Y digo, mira, lo que salió es el resultado de un mecanismo. Lo que va a haber es actores haciendo lo mejor que pueden, y en todo caso el espectador aceptando esa hipótesis cultural que creamos. Yo una vez más digo, usted me dice está mal, no, yo también voy a laburar en los teatros oficiales. El año pasado hice una adaptación de un texto, y yo sé que cuando voy a hacer se va a trabajar en ello. Yo me resisto a laburar de otra manera como director y con mis obras, pero también laburo con mis adaptaciones así. Pero lo que es importante es entenderlo, porque si uno no lo entiende se empieza a producir el enorme, extraordinario malentendido que creer que teatro es todo. Y entonces aquí es donde aparece algo que a mí definitivamente me irrita, y es cuando un director dice, yo trabajo exactamente igual, a mí me da lo mismo trabajar en el off, trabajar en el teatro independiente. Digo, a vos te puede dar lo mismo, pero no es lo mismo. Cuando no trabajás en las mismas condiciones no es lo mismo, salvo que las impongas. Cuando uno entiende esto, empieza a entender entonces ese verdadero valor contracultural, ese verdadero valor alternativo que tiene
esta producción de teatro independiente haciendo verdaderamente una idea teatro que es capaz de alteridad, que es capaz de alterar al otro, que efectivamente hace que ese espectador tenga ahora en la cabeza una nueva hipótesis. No tengo nada más para decir. Lo que les propongo es tiempo. Bueno, nada, yo no iba a hablar, pero ahora es el espacio de ustedes de hacer lazos sociales. Yo soy psicoanalista también, además de estar en la mente teatro. Mi primera pregunta tenía que ver, tiro yo con la colega, si no te estás refiriendo al tema del lazo social, si lo que estás describiendo por esta alteridad. Bueno, de hecho, el teatro es una forma de lazo social, es inevitable. Lo que sucede es que a veces se lo vulgariza, pensando que el lazo social tiene que ver con la construcción de un discurso que aluda a la resolución de los lazos sociales. Es como decir, un lazo social es un nudo al que hay que desatar. La función del teatro sería explicar en términos analógicos la forma de desatar el nudo. Y ese es el gran malentendido. Porque cuando Ibsen pone a Nora, también está hablando del lazo social. Cuando Chekhov construye la hipótesis de El jardín de los cerezos, también está hablando del lazo social. Es decir, el lazo social es algo que trasciende las ideas que lo explican. El teatro siempre está expresando el lazo social. Ayer en un programa de radio en el que estaba me decían, bueno, vos sos autor de teatro político, ¿no? Entonces, vos haces teatro político. Y yo decía, yo hago teatro político porque me ocupa la cabeza la política por angustia. Por años estoy con más angustia política que de las otras. Pero esto no significa que mi cabeza no pueda construir otra cosa. Yo le contaba, en el avión, iba en el avión y al lado mío había una señora, eso que a veces los hombres dicen mujeres de buen lejos, ¿no? Claro, yo la vi, sí, a veces se dice esto, una mujer de buen lejos, que es, yo la miré y dije, qué bonita muchacha, me senté al lado de ella y dije, qué bonita muchacha, de pronto la miré y me di cuenta que era una bonita señora de 50 y pico de años, que estaba haciendo un esfuerzo inhumano para que todos crean que era una muchacha, pero que era una persona de 50 y pico de años. Y le comentó a alguien que estaba sentada al lado de ella, le dijo, ay, nos vamos 4 chicas a Río a pasar 4 días de sol, a olvidarnos, y yo acababa de ver en el pronóstico del tiempo que llovía 4 días seguidos. Y yo en ese momento sentí, ahí hay una obra. Y cuando me bajé y me las encontré en la cola de la aduana y vi a las otras 3 chicas, que ella con esfuerzo conseguía, pero ellas no conseguían, ni siquiera hacían esfuerzo, estaban como más abandonadas a su propia generación. Yo sentí esa... Y es más, después volví y me metí en un hotel al que iba que se llamaba el Copacabana Mar. Y estaba en un hotel que no era ni muy ni tan, que estaba bueno, pero tenía sus dificultades. Decía, ellas, por ejemplo, no, ellas no fueron al mismo hotel, pero yo me las imaginaba. Ellas, 4 días de lluvia, metidas en el hotel, salieron y en la avenida Atlántica las agarró un chaparrón y volvieron empapadas, llevaron poca ropa porque pensaban estar en la playa y ahora están envueltas en toalla, peleándose adentro de una pieza, escuchando, tratando de ver tele que solamente en portugués y no entienden un carajo de portugués. Y yo decía, ay, esa, yo quiero escribir esa obra, quiero escribir esa obra.
yo quiero escribir esa obra, y volví y me puse a pensar. Yo dije, yo tengo ganas de escribir una obra que se va a llamar Llueve en Río. Y que se va a tratar de tres mujeres sargentas, y me daba vuelta en la cabeza, y a la noche una gente que conocí, yo di un seminario en la Facultad de Letras, y había gente de teatro, y nos fuimos a tomar algo, y dicen, pero no te puedes ir de Río sin tomarte una caipirinha en la playa, 12 de la noche, digo, no van a violar en la playa. No, quédate tranquilo que somos varios. Como dice, sí, te van a violar, pero si somos varios nos ponemos de espalda contra espalda. Y entonces nos fuimos ahí a un bolichito y pedimos unas caipiriñas y una cerveza, estaba divino. Y había una prostituta brasilera muy jovencita, muy bonita, vestida con unas calzas y un top de los colores de la bandera de Brasil. Y se paró en la Avenida Atlántica, y paró un coche, y ella se subió y se fue con el coche, ¿no? Y yo estaba deseando volver al hotel para anotar esa imagen. Una de las sargentas le dice a la otra, las brasileras se ponen la bandera, se las garchan y les pagan. Yo me visto de celeste y blanco y seguro que viene un guacho, me pega, me deja la cara así, me muero virgen. Fui y anoté esto. ¿Vos me decís? Pero Cartoon, ¿cómo vas a escribir esa obra? Yo no tengo idea si la voy a escribir, pero si no lo anoto, ni siquiera tendré la alternativa. ¿Por qué te cuento esto? Porque yo creo que también estoy hablando de lazos sociales. Yo también estoy hablando de lazos sociales. Cuando yo digo tres, yo las reduje a tres, siempre las obras es mejor 3 que 4. Yo las reduje a tres. Como esas 3 mujeres pasan una situación angustiosa de lluvia en Río y aparece un universo argento angustioso, como les decía, como yo tengo guita, me saco el pasaje en Emirates, que vale un poquito más, pero me robo las cosas. Y me voy en Emirates a Río 4 días, pero me llueve, y cuando me llueve me aparece Argentina. Y entonces yo creo que soy una mujer de mundo, pero cuando llueve me sale Valentina Alsina. Y entonces si 3 mujeres a las que les empieza a salir Valentina Alsina, bueno, eso es lazo social. Ahora, alguien me podrá decir, Cartoon, pero ¿no estarías reduciendo tu poética a algo más vulgar? Es posible, pero digo, ¿pero por qué mi poética no podría ser vulgar? Digo, ¿por qué yo debería? Yo escribo lo que tengo en la cabeza y lo que tengo en el cuerpo. Yo te aseguro que en esta semana estoy más cerca de Llueve en Río que de Sacco y Vanzetti, por ejemplo. Estoy más cerca. ¿Por qué? Y bueno, porque esta presencia de estas 3 minas me perturbó. Y vos decís, che, pero, a ver, ¿de qué se trata? ¿Hablar mal de Argentina? No, al contrario, para 2 de ellas no lo voy a contar, porque si uno empieza a contar mucho las ideas, ¿cómo se llama? Hay un director de cine de París, Texas, ¿cómo se llama? Wim Wenders. Él dice que las imágenes son como las mariposas, no le gusta que le toquen las alas. Le tocas mucho las alas, después no vuelan. Digo, yo no puedo contar mucho de las cosas que se me ocurrieron porque después tengo miedo que no vuelen las mariposas. Pero en realidad, yo ya le encontré 2 destinos muy felices a las otras 2. A la del lado suyo no. ¿Eh? A la del lado tuyo No, a la del lado mío no. A la del lado mío no le encontré destino feliz. Pero a las otras 2, que eran más sufriditas, sí. Sí, les encontré pero no sabés lo bien que la van a pasar esas 2 mujeres. Queremos ver esa obra. Bueno, digo, ¿por qué cuento esto? Porque si uno no entiende esto de la cabeza de un creador, a veces hablar de idea teatro, hablar de todo esto, parecería como el creador se pone en un lugar como un lugar protegido, que es como el lugar del prestigio de las ideas. Yo digo, no, yo construyo ideas con yo construyo ideas con cosas de una extremada vulgaridad. Yo puedo poner esto, y vos decís, che, pero esto no sería una... Lo conté, ayer tuve clase en la EMAD, en la Escuela Metropolitana de Arte Dramático, en la carrera de dramaturgia. Y también di un ejemplo y conté esto. Y cuando salí, vinieron 2 alumnos y dicen, Cartoon, ¿no viste que hay un concurso de teatro comercial? Cartoon, no seas tarado, escribí esta obra y presentala en el concurso de teatro comercial. Yo no la voy a escribir esta obra. Pero digo, no es que no sé si, yo no me pondría ahora a escribir esta obra, más porque me voy a poner a dirigir algo que ya tengo escrito y demás.
Pero yo no tendría ningún prejuicio en escribir esto. Y estaría también hablando de lazos sociales. Entonces, me parece que el concepto trasciende cierta solemnidad que a veces parecería indicar el hecho de hablar de la construcción de lazos sociales. Sí, alguien iba a preguntar algo. Bueno, usted no puede preguntar. ¿Alguien quiere preguntar? Cuestión. Todos no. Bueno, quedamos así. No puede ser. Hola, ¿qué tal? No, la pregunta era que yo comparto con vos lo del tiempo de la experimentación necesario para llegar a producir o ensayar una obra. Pero si no hay un factor de algo que se termina de construir o de cerrar una vez que ese espectáculo se monta, digamos, se estrena. Sí, definitivamente. Porque además el espectáculo no será nada hasta, y otra vez Borges, ¿no? Hasta que la manzana choca contra el paladar. Hay algo en el espectáculo que se hace en el contacto con el público. Hay algo que siempre es ilusorio en la sala de ensayo. La sala de ensayo es de mentirita. Por momentos alcanzamos grados de convicción muy fuertes porque los directores hacemos de público sustituto. Una de las funciones del director es ser público sustituto. Por eso a veces nos reímos fuerte, por eso a veces aplaudimos, por eso a veces termina un ensayo y vamos y abrazamos a alguien y le damos un beso, y por eso a veces nos peleamos con alguien, o por eso a veces alguien te mira esperando que le digas cómo estuvo y vos no lo mirás y pasás al lado. ¿Todo esto qué? Es una construcción de sentido de interlocución donde el director cumple un rol de público sustituto desesperadamente. Y tan público sos que cualquier director lo sabe. Vos te pones a ensayar y están ensayando y vos decís, che, sigan que yo voy al baño y vuelvo. Y se desarmó el ensayo. No, chicos, sigan. Y en el momento en el que vos giraste, un actor miró al otro y le hizo. Se fue a la mierda todo. Y por ahí hasta siguen diciendo la letra. Ya no hay más. ¿Por qué? Porque la mirada es la constructora, es decir, la mirada construye, es la mirada la que está construyendo, la mirada del otro es la que está construyendo. Esa situación sustituta es la que después, en términos concretos, tiene el actor cuando aparece el público, con todo el peligro que eso supone, porque a veces el público lo moldea para el demonio. No es que el público lo termina de construir en su virtud, también lo termina de construir en su vicio. Se ríe en el momento en el que no tiene que reírse y anda a convencerlo después como director. Che, no hagas ese gesto. No, sí, tenés razón. 5 veces no lo hace el día que te diste vuelta. Volvió a hacer el gesto y se volvieron a reír. ¿Por qué? Porque esa manifestación física de la platea al actor lo pone justamente en ese lugar de empatía, en ese lugar de encuentro, en ese lugar de comunicación. Pero por supuesto el espectáculo crece en ese encuentro con el espectador. Crece, a mí me gustan las obras un poco manoseadas, que es cuando ya, porque entonces el actor está y todo funciona. No me gusta cuando el director se abre y la obra toma el rumbo del histrionismo y el narcisismo. Cuando pasa eso, cada uno va haciendo un poquito más de fuerza, y a veces hasta con el director presente. Yo he tenido espectáculos donde ya al final de la temporada estaba muy angustiado con la sensación de yo pararía hoy. Y seguía yendo muy bien y ganábamos premios y el público venía y aplaudía y salían críticas muy buenas. Y si vos me decías, ¿qué querés? Yo te diría, quiero terminar hoy, porque esto se fue al carajo y ya no tengo, yo voy a camarines y vuelvo a hablar y esto ya se desmadró. Los actores encontraron algo que yo ya no puedo modificar. Y entonces, ¿qué? ¿Eso es bueno? No, es pésimo. Y yo soy director con cama adentro, Yo estoy ahí, yo voy. Y sin embargo se desmadra igual. Y de pronto vos le decís al actor, no grites. Y dicen que en cada función el grito es mayor. Termina un momento y decís, te fuiste al carajo. Y vos decís, no grites, y él encuentra la manera de seguir gritando haciendo que no grita.
se forma y se deforma el espectáculo. Entonces, se termina de armar con el espectador y se pone también en un estado metamórfico peligroso al que hay que estar continuamente hay que estar controlando. A mí me gusta mucho ver, por ejemplo, espectáculos de repertorio donde ha habido un director y luego un repositor que le da duro y sigue siendo el mismo. El Arlequino de Strehler tiene 40 años o más, qué sé yo, y vos lo vas y lo ves y es el mismo espectáculo que yo vi hace 25 años. Es ahora, ¿por qué? Porque tiene como esa marcación, no se va nunca, está en el punto justo. Si eso no se produce una deformación grave. Mauricio, una pregunta. Vos hablaste del teatro oficial, estatal. ¿Por qué vos crees que se mezcla con esos 2 meses que hace el teatro comercial y no se hace un teatro de investigación? Antes lo había. Bueno, en el caso sí. del teatro en la Ciudad de Buenos Aires, ya sé por qué. Yo trabajo y sé por qué. Ahora, pero ¿cuál es la manera César, de revertir? en todos los teatros pasa lo mismo. Es una convención. Y es una convención que también da una ecuación económica. ¿Cuánto se le paga al actor? Los ensayos, ¿sabés? Hasta el año pasado el San Martín los pagaba al 50%. Es decir, ni siquiera se lo concebía como un trabajo al 100%. Era la mitad del sueldo durante ensayos. Es decir, al teatro lo que le importa son las funciones y no la experimentación para llegar a eso. Entonces el teatro empieza a trabajar con algo que es no el talento, sino el oficio. Lo que nos dice a los directores es, yo no te compro el talento, yo te compro el oficio. Y el oficio es, vos tenés que resolver en 2 meses una apuesta sobre una escenografía que nunca vas a pisar hasta el día del estreno. Entonces, pues si yo no sé hacer eso, si no sabes hacer eso, jodete. No sos profesional. No sos profesional, por lo tanto, llamo a los que saben resolver. Yo llamo únicamente a los que me saben resolver eso. Y entonces uno empieza a creer que eso está bien. Digo, eso no está bien. ¿Quién dijo que está bien? ¿Quién dijo 2 meses y no 3? A ver, ¿por qué? Simplemente porque es el menor tiempo en concepto fordista en el que se puede montar algo hoy. ¿Por qué? Porque es una tradición, es como las viejas compañías, porque las viejas compañías te dicen 20 ensayos, entonces 20 ensayos, porque son 3 ensayos de lectura. Yo recuerdo los viejos libros de dirección teatral, hay unos de Eudeva que yo leía en mi juventud, ¿no? La obra moderna llamaba, la obra teatral, y entonces te dicen 20 ensayos, tanto de lectura, tanto de esto, está establecido. Ese es el tiempo mínimo de montaje. Lo que eso no supone es tiempo de prueba y error. Por lo tanto, lo que dice es, acá no hay lugar para equivocarse. Este es un lugar donde cada uno viene a hacer lo que sabe. Por lo tanto, hacé lo que ya hiciste. Y lo horroroso es que le piden al actor, al director, al músico, al escenógrafo, que hagan lo que ya hizo, no lo nuevo. Y acá aparece la paradoja horrorosa. No puede aparecer nunca un teatro provocativo simplemente porque todos estamos repitiendo convenciones. Yo lo he charlado, lo he repetido en muchas otras charlas, pero es pertinente. La función del arte es siempre experimental. El concepto de experimento es muy sencillo y muy literal. Experimento es fuera del perímetro. Esto significa, hay un perímetro, hay un círculo, y acá dentro del círculo está todo lo conocido. Cuando vos trabajás en la profesión, en el oficio, lo que te piden es que mezcles de una manera distinta lo que ya está dentro de este círculo. Entonces te dicen, vos trabajás dentro del perímetro, no sos experimentador, sos imperimetrador. Estás dentro del perímetro y dicen, mira, mezclame de manera original lo que ya se hizo. ¿Por qué? ¿Y sabés por qué? Porque el tipo que está sentado ahí no quiere que vos le des nada nuevo porque no lo va a entender, mi amor. Dale algo que ya hizo Aleso, que ya hizo Fernández, que ya hizo Bartí, dale algo que ya hizo, mezclalo, poné bonito, lindo vestuario, los actores, histrionismo, y eso es lo que gana. Sin entender que la función verdaderamente creativa del teatro es la de la experimentación. Entendiendo eso que ya formuló alguna vez Carlos Marx con absoluta claridad. La función del arte no es solamente la de construir un objeto para el sujeto.
sino la de construir un sujeto para el objeto. La función del arte no es solamente construir una obra de arte para que alguien la disfrute, sino construir a alguien que sea capaz de disfrutar una obra de arte. Por lo tanto, esa obra de arte debe ser diferente a lo anterior. Si este es el perímetro, si esta es la línea, yo puedo moverme adentro de esto y estoy perimetrando. Pero cuando yo hago así y me voy 20 centímetros, acá estoy a la descubierta, acá llueve y acá no tengo techito. Que no hay luz. Y no hay luz. Ahora, si Beckett no da este pasito, yo te diría, Beckett no dio 20 centímetros. Beckett hizo así. Y vos decís, antes el teatro era eso, ahora es eso más todo esto. Ese nuevo perímetro que creó, lo creó en la hipótesis de estar bajo la lluvia y oscuras. Esa función de experimentación, que al principio nadie entiende, esperando a Godot, lo que él decía, la gente no solamente no entendía, se angustiaba y se iba y decía, esto no es teatro, y él dice, es muy curioso, el primer público que le confirma el poder de su pieza es cuando hace la obra en una cárcel, y dice, y ve que los presos empiezan a llorar, y él dice, los presos saben lo que es la espera. Y de pronto algo se construye alrededor de esa obra, y esa obra se vuelve un modelo que le moja la oreja y le cambia la cara a todo el teatro. A todo el teatro. Ese es el acto experimentador. Ese acto se produce porque alguien ha tenido la audacia, y audacia es tiempo. Audacia es probar, audacia es equivocarse. Audacia también es salir y que te agarre una tormenta y tenés que volver con una bolsita de disco en la cabeza. Y me fue mal, me mojé todo. No encontré nada, experimenté 6 meses. Y esa es la energía contracultural de la que estamos hablando. Si no, ¿cuál es la energía contracultural? Voy a tirar, no es porque hago teatro y tiro una piedra contra el Teatro San Martín que soy contracultural. Soy contracultural si yo hago una poética que de alguna manera está estableciendo algo, una oposición, algo distinto. 20 centímetros, 1 milímetro más de diámetro. El teatro es como un Big Bang. ¿Viste? El mundo en expansión. Se produce una explosión. Esto es el teatro. El teatro no para. ¿Cuándo para? Cuando te dicen poné oficio. ¡Listo! ¿Cómo es el círculo? Así. Ya está. Acá adentro pongo cara, meto cara de otro, te pongo los deditos, te puedo inventar. Es este círculo. Entonces, el Big Bang se detiene en el momento en el que te piden oficio. Un ejemplo de eso puede ser Wagner, la última puesta de Golte. No, yo nunca haría la comparación con ningún espectáculo. Pero efectivamente, ni lo sé ni sería pertinente hacer ese pensamiento en mí. Pero no cabe ninguna duda que en los teatros oficiales, yo vivo viendo, pero yo laburo en los teatros oficiales, yo soy parte también de eso. Yo fui parte de mucho teatro muerto también, no es yo me ubico en un lugar diferente, simplemente yo vuelvo a lo mismo, uno tiene que, simplemente de lo que se trata de entender que no es todo lo mismo, de que hay momentos que haces una cosa y que hay momentos que haces de otra, que no está mal que te paguen el oficio y decir, esto es oficio, pero también hay un momento donde esa pulsión de crear verdaderamente lo nuevo como director, como autor, como actor, es la que te va a caracterizar como artista. Si no, vas a quedar siempre atrapado. Una cosa es el actor y otra es el artista. Un actor es alguien que representa, un actor artista es alguien que crea. Y no es poca diferencia. Yo digo, puede ser muy verdadero y qué buen actor. Yo puedo decir qué buen actor, qué mal artista. O no qué mal, qué poco artista. Yo conozco muchos actores que son muy buenos como actores, porque profesionalmente son de una eficacia extraordinaria. Ahora, en términos creativos, desde el primer día que tuvieron un poco de solvencia, repiten cierto mecanismo y están atrapados en eso. ¿Y quién los llama? Y lo llama la mesa de montaje, lo llama Henry Ford. ¿Entendés? Si llamalo a este que te resuelve algo, yo en 2 meses, me saco el problema encima, no sabés lo que es. Lo llamás y
no, ¿viste cómo se dice? No, primer ensayo viene con la letra sabida, ya está, lo pongo ahí, soy director de tránsito, vení para acá, para allá. Pero eso es lo que te piden que hagas. Lo que sucede es que es el lugar del artista, es el lugar de impugnación. O es el lugar de impugnación o es el lugar de resignación. Si vos haces el lugar de resignación, es creer que efectivamente estamos para eso. Digo, no, aunque sea una vez en la vida, un polvo fértil, Hacé uno que, no importa qué, pero que alguna vez vos estés pensando, esto es descendencia, algo de lo que yo hago queda y trasciende. En los hijos a veces hay algo de eso, ¿no? Como la trascendencia a través del cuerpo de otro, la sensación de, bueno, algo de mi moral, de mi idea, de un montón de cosas, trasciende a veces en el hijo. No significa que cada acto sexual tenga que reproducir. Lo que significa es que si no reproduce nunca, yo debo saber que lo único que estoy buscando es traicionar el imperio de las hormonas. Pues sí, pero nunca. Bueno, pero yo estoy haciendo algo que es eso. Entonces, de alguna manera me estoy haciendo cargo que es lo que no quiero. Pues sí, y si mi relación es con alguien que no puede tener hijos o con alguien de mi mismo sexo, no importa, la pulsión de reproducción y paternidad está siempre. Cuando yo empiezo a pensar, acabo de constituir un núcleo afectivo tan poderoso que ahora quisiera adoptar para que alguien de alguna manera trascienda esta pareja, estoy haciendo exactamente lo mismo. No tiene por qué ser resultado de un acto biológico. De lo que se trata es de pensar en esa trascendencia a través del otro. Analógicamente con la creación pasa lo mismo. Entonces no se trata de no disfrutar. No, orgía, está muy bien. Pero, claro, pero hay un momento donde es otra cosa. Digo, hay una cosa que es relación sexual promiscua e inidentificada, y hay otra donde vos decís, no, ¿sabés qué pasa? Estoy tan contento con esa persona durante como un minuto después. Cuando vos te das cuenta, cuando terminó el sexo y tenés ganas de abrazar a alguien y quedarte con alguien, ahí acaba de construirse algo que es otra cosa. Digo, si lo otro está mal, no, lo otro está fantástico, pero esto es otra cosa. A eso me refiero cuando uso esta analogía en el teatro. Es esa necesidad de construir algo de otra manera, de crear algo trascendente, de armar un vínculo social que de alguna manera hace otra cosa. Cuando esto se produce es cuando se encuentra la esencia. Sí, perdón. Sí. En los procesos de escritura, cuando a veces se empiezan por lugares como disímiles, ¿no? Pero generalmente vos trabajás, o sea, armás algún tipo de escaleta, después también, viste que a veces pasa que tenés un montón de material y hay cosas que tenés que dejar afuera. Bueno, ¿cómo elegís? Porque a veces es difícil sacrificar ciertas cosas que a uno le gustan y que... Yo te lo voy a resumir. Sería muy largo explicarlo en términos técnicos, pero yo te lo voy a resumir de manera tal que también por ahí el resto de la gente que a lo mejor no conoce tanto de la técnica pueda entenderlo. Yo trabajo de una manera que siempre es la misma manera, que es a partir de un detonador, también un Big Bang. Algo que se empieza a expandir en mi cabeza. Por ejemplo, una mujer que dice 4 días al sol y yo pienso va a llover. Y algo ahí empieza a decir, a ver cómo va a ser esta historia, y yo ya me la armé. No es que me la armé inmediatamente, primero tuve un relámpago. El relámpago te permite ver, como si ahora que hay un relámpago, yo los veo a todos ustedes, desaparece, pero algo quedó en mi retina. Luego viene la reconstrucción. Cuando viene la reconstrucción empiezo a pensar en términos especulativos. La especulación del dramaturgo es escribir drama. Drama significa gente en acción. Por lo tanto, yo lo que necesito es que cada uno de ellos tenga un conflicto y ese conflicto pase por las 3 fases del movimiento hegeliano. Tesis, antítesis y síntesis. Yo simplemente lo que me planteé con estas 3 minas, cómo empieza, cómo se desarrolla y cómo termina. Puse los 3 estados
Descubrí que necesitaba una que empuje todo y era la lunga. Y necesitaba que a esa le vaya bien o le vaya mal. A ella la elegí para que le vaya mal. No hago escaletas, hago otra cosa mucho más sencilla que nosotros llamamos esquema dinámico. El esquema dinámico son 10 líneas en las cuales yo digo, pasa esto. Entonces digo, eje, lo que Aristóteles dice, una acción única, tensa y contada por la menor cantidad posible de personajes. Digo, ¿cuál es la acción única y tensa? Una mujer convence a 2 amigas de ir a pasar 4 días de felicidad y búsqueda de lo sagrado en el cuerpo de los garotos cariocas y terminan encerradas en un hotel horrible, con alfombras con olor. Yo digo, esa es la lucha, ese es el conflicto central. Ella luchará y fracasará. Pero luego tengo el conflicto de cada una de ellas y lo pongo, que es el que no les contaré, pero les va bien. A las otras dos, a las 2 petizas les va bien. Y entonces armo eso en 10 líneas. Luego viene otro trabajo que es el que a mí más me gusta, que nosotros llamamos acopio, por lo menos que yo llamo acopio. El acopio es una lista interminable de imágenes que no tienen nexo entre sí. No tienen nexo. En realidad no tienen causalidad. Por ejemplo, hay olor a humedad porque ellas entraron empapadas. O entran con la ropa empapada y en la primera escena se desnudan, se tapan con grandes toallones que sueñan con robarse. Los argentinos siempre vivimos robándonos toallones en los hoteles internacionales. Se tapan y toda la obra son 3 mujeres en toallones. Eso, pues, ¿para qué sirve? No sé, es teatralidad pura. Yo digo, yo quiero una obra de mujeres en toallón. Y en un lugar donde va subiendo el olor a humedad de alfombra, y viste que no hay olor más feo que la humedad en la alfombra. Están frente al mar, entonces yo anoto, están frente al mar. Hay una gran vidriera, una gran ventana, pero está sucia. Los hoteles se caracterizan por los que tienen guita para limpiar los grandes ventanales y los que no la tienen. Los grandes ventanales frente al mar siempre tienen sal y están opacados. Solamente los que tienen mucha guita los pueden limpiar una vez por semana, porque son pisos muy altos y los limpiaventanas cobran fortuna. Los hoteles más chotos, no, es como si es frente al mar, pero el mar se ve turbio. Yo digo, eso me gusta mucho, eso es clase media argentina. Sí, es frente al mar, pero no se termina de ver. Sí, pero está ahí, está. Limpia un poquito. No, pero es que está sucio de afuera, mi amor, no es de adentro. Entonces yo eso lo anoto. ¿Para qué te sirve? No sé, eso es acopio. Eso es, en algún momento eso va a servir. O por ejemplo, una de ellas dice, no se puede abrir hay mucha humedad, abrir las ventanas. No se pueden abrir, las ventanas están cerradas. Solamente aire acondicionado. ¿Por qué no se pueden abrir las ventanas en los hoteles internacionales? Porque los hoteles suelen ser lugares de tremenda depresión y la gente se suicida. Y no quieren tener quilombo, por eso no se abren las ventanas. O sea, ¿por qué no se podrían abrir las ventanas? Lo que pasa es que no quieren que nadie se les tire del piso 15. Me gusta mucho la hipótesis de una obra en la que está siempre la hipótesis de un suicidio presente. Está la hipótesis de un suicidio presente. Es decir, ¿para qué sirve? No sé, pero yo la tengo ahí. Yo acopio, hago enormes acopios. Después empiezo a escribir y empiezo a tomar de ese acopio lo que viene. Pero de una manera espontánea, es una improvisación. Cuando termino de escribir la obra, en el acopio me sobraron 80 ladrillos, 200 tejas, 3 bolsas de Portland. Y bueno, eso lo tiro o lo guardo bien y lo uso para la próxima obra. Entonces, siempre tengo el mismo sistema. Es una improvisación donde voy tomando cosas del acopio o cosas que se me van ocurriendo. Hola, bueno, vos hablaste de Peter Brook en un momento y Peter Brook habla de un teatro sagrado. No sé si vos coincidís con esa parte de la visión que tiene Peter Brook acerca del teatro y para vos qué es sagrado en el teatro. Mirá, en realidad el teatro vivo es sagrado, el teatro muerto es profano. Sagrado y profano son 2 categorías que en la vida son extremadamente sencillas de entender. Siempre nos la pone difícil la religión que nos hace creer que lo sagrado es lo de ella. Siendo que, en términos reales, no hay cosa más profana
que la religión en tanto se transforma en un rito en el que no existe conmoción. Yo digo, existiría conmoción si yo voy a la iglesia y frente a Cristo lloro cada día. Cuando yo voy y miro imaginería en cambio de imagen, cuando yo en vez de ver a Cristo digo, qué bien lo han sacado, qué lindo es este. No, ya está, eso se perdió. Lo sagrado y lo profano son una división absolutamente vital de la vida del ser humano. El ser humano, en su producción, construye el universo de lo profano. El universo de lo profano es la producción, todo lo que laburamos. Cuando estamos laburando, aprendiendo, haciendo algo para ganarnos la vida, modificando, votando, todo eso es profano. Lo profano tiene que ver con la producción, tiene que ver con la sobrevivencia, tiene que ver con el cuerpo. Pero he aquí que nadie puede vivir pura y exclusivamente con el alimento del cuerpo. Sería horroroso. El hombre, el ser humano, necesita lo sagrado. Lo sagrado es la fiesta, es el sexo, es el fútbol, es el teatro, son las vacaciones. Las vacaciones. Por eso a mí me interesa mucho esta historia, porque yo creo que ellas quieren crear un universo sagrado y les sale profano, porque en la valija se llevaron lo profano, llevaron más profano que sagrado. Cuando ella dice 4 días al sol, ella lo que está diciendo es, vengan muchachos a mí. Digo, no, sí, pero ¿sabés qué pasa? Vos vas con el quilombo que seguís pensando en que te peleaste con tu hijo, que tu hijo no te quiere ver porque eso es lo profano, es el quilombo que no te podés sacar. Cuando Peter Brook habla del teatro sagrado, en realidad simplemente instala con claridad una mirada sobre estas categorías. Lo que dice es, el teatro sagrado es aquel que efectivamente el hombre, hay 2 características de lo sagrado que no fallan como en el diagnóstico. Frente a lo sagrado hay tiempo y espacio abolido. Siempre hay tiempo abolido. Cuando yo voy a ver una película que me conmueve, yo no sé cuánto dura. Cuando yo me meto en un libro, no me importa cuánto dura, al contrario, yo a veces yo viajo mucho a Tandil porque tengo cátedras allá. Y hay veces que voy leyendo y digo, uy, ya estamos en Rauch, faltan 40 minutos, puta, no. Qué lindo sería que duren 2 horas más, porque estoy como tomado a decir, el tiempo está abolido. Eso que uno va a hacer el micro y vas así. ¿Cuánto falta? Yo, si vos vas tomado por el hecho artístico, al contrario, no importa cuánto falta. ¿Sí? Qué cómodos son los asientos individuales del Cóndor. Y con un libro, y si no me ponen esa película de mierda que me ponen